Danza Sison es el resultado de una apuesta por la danza como lenguaje artístico que, gracias al trabajo de colaboración de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y del Teatro Jovellanos, cada año crece no solo en el terreno cuantitativo, sino cualitativo, convirtiéndose en un evento fundamental en la programación cultural de nuestra ciudad. El festival se celebra en el mes de octubre presentando un programa que incluye diferentes acciones. La programación incluye una parte abierta para adultos con producciones donde el trabajo de investigación y la búsqueda de la interrelación de las artes sea el motor de creación. Se completa con una programación de danza para niños y niñas que trata de difundir los nuevos lenguajes artísticos, dándoles a conocer algunas claves para que la danza deje de ser desconocida. En segundo lugar, Danza Sison propone un programa de seminarios, talleres y conferencias. Por último, se presenta también una muestra de danza y cine que utilizan la danza como elemento central de la producción. Esta muestra que tenemos este año, en donde va a haber 20 compañías, que va a haber 30 actuaciones, más de 30 actuaciones, de las cuales hay una franja para niños y niñas que son 8 funciones familiares, 4 de ellas también para la comunidad escolar, el resto para público joven y adulto, y donde vamos a tener desde pura danza contemporánea a danza teatro, a neoclásico, a danzas callejeras, a breakdance, a flamenco contemporáneo. Nuestros creadores asturianos, que tenemos una gran representación. Por un lado, compañías de siempre que introducen el lenguaje de la danza en su trayectoria vital. Compañías nuevas, compañías que se van a incorporar. Esa ilusión que ponemos y tratamos de buscar lo que nos falta en este momento, que es lo que reclamamos, que es el acompañamiento y la complejidad de nuestros públicos, que son para los que trabajamos, y que les vamos a ofertar un abanico de posibilidades de disfrute, porque no queremos espectadores pasivos, queremos participantes, porque tratamos de generar experiencias y emociones. En concreto, el Teatro Jovellanos en su programación pues tiene 2 días. Tenemos el día 24 de octubre a las 8:30 tenemos a Cienfuegos Danza, que cumple 15 años. El día 30 de octubre tendremos a Dana Raz, que nos trae el espectáculo Man O. Dana Raz y Dance Project son las 2 actividades o 2 espectáculos de Danza Sison que vamos a tener en el Teatro Jovellanos. 2 actividades que tienen que ver con la danza, pero que tienen que ver también con la performance y con lo instalativo, ¿no? Con los límites, precisamente desde el arte contemporáneo, los límites desde los que se trabaja con el cuerpo, que es una cosa que sí que está dentro de una de las preocupaciones del Centro de Arte, ¿no? En concreto son 2 espectáculos, iniciativas, lo que presentamos, una el 21 y otra el 24, con 2 compañías, bueno, una en torno a una persona que se llama Danta Velarde y otra una compañía que se llama La Infiltrada. Son 2 actividades que se salen de lo que estrictamente puede ser la danza, pero que bueno, que funcionan en torno a la presencia del cuerpo en un espacio. Los 3 espectáculos que vamos a albergar y que van a compartir programación con el Festival Danza Gijón son la compañía Nómada de Canarias, dirigida por Roberto Torres. Presenta un espectáculo, Los zuecos van hacia sus buenos hábitos. Es un espectáculo para adultos, se va a presentar 2 días. Y también para adultos, el colectivo Caos Taller de Danza, el espectáculo CV' Era, es un nombre un poquito codificado que hay que ir a verlo para entenderlo. Y el último trabajo es una producción propia de nuestra compañía Zigzag Danza, Esa Papá, que es un trabajo que nos está dando muchas alegrías para bebés de 0 a 3 años.